A ver, cuando uno piensa en la Edad Media, casi siempre se nos viene a la mente esa imagen de una edad oscura, ¿no? Como si fuera un vacío intelectual entre la grandeza de Roma y todo el brillo del Renacimiento. Pero, ¿y si esa idea fuera en gran parte un mito? Bueno, pues hoy vamos a desmantelar esa noción para descubrir un mundo de debates filosóficos súper intensos y que de verdad lo cambiaron todo. Y esta es la pregunta clave, porque lejos de ser una época de estancamiento, la Edad Media fue un verdadero crisol donde se forjaron las ideas que, créanlo o no, le dieron forma a nuestro mundo moderno. Así que vamos a meternos de lleno a ver qué fue lo que realmente pasó. Ok, empecemos por ahí, por desmentir esa idea de la Edad Oscura. Miren, lejos de ser un vacío, este fue un periodo increíblemente dinámico. Fue clave no solo para preservar el conocimiento clásico, sino, y esto es lo más importante, para crear formas de pensar totalmente nuevas y muy potentes. Pensemos en el contexto. Cae Roma y el escenario cambia por completo. La Iglesia Católica se convierte en la principal institución, no solo de poder, sino también en la guardiana del conocimiento. En los monasterios, imagínense a los monjes copiando y estudiando, con una dedicación total, los textos de los filósofos griegos y romanos. Y de todo este fervor intelectual, ¡pum!, nacen las primeras universidades, centros que se volverían el corazón del pensamiento europeo. Ahora sí vamos a entrarle al dilema central, al choque monumental que definió toda la época medieval, el pleito entre la fe y la razón. Esto que vemos aquí resume el dilema a la perfección. Por un lado estaba la fe, basada en la revelación divina, o sea, en la Biblia. Por el otro, la razón, toda esa herencia lógica de los grandes filósofos griegos como Platón y Aristóteles. La gran pregunta era, ¿cómo reconciliamos estas dos fuentes de verdad? ¿Pueden coexistir? ¿O una tiene que dominar a la otra? Menudo problema. Y para tratar de resolver este conflicto monumental, surgieron dos grandes movimientos filosóficos. Cada uno propuso una solución distinta, marcando etapas muy claras en la historia del pensamiento medieval. Vamos a ver cómo le hizo cada uno para construir su argumento. El primer gran movimiento fue la patrística, que fue liderada por los llamados padres de la Iglesia. Su enfoque partía de una idea que era fundamental: la fe no es la enemiga de la razón, al contrario, es su guía indispensable. Esta tabla nos da un panorama súper claro, ¿verdad? La patrística, en los primeros siglos, se enfocó más que nada en defender el cristianismo usando las ideas de Platón. Ya después, la escolástica, con una influencia brutal de Aristóteles, buscaría crear un sistema para armonizar fe y razón de una forma mucho más metódica y rigurosa. Y bueno, si hablamos de la patrística, es imposible no hablar de su figura más imponente, San Agustín de Hipona. Su pensamiento, de verdad, dominó la filosofía cristiana durante casi 1000 años. ¡1000 años! Esta frase resume perfectamente la filosofía de Agustín. Para él, la razón humana, solita, está limitada. Está, por así decirlo, manchada por el pecado original. Por eso necesita la iluminación de la fe divina para poder llegar a la verdad última. O sea, la razón sirve, claro que sí, pero siempre está subordinada a la fe. Muy bien. Ahora, avancemos en el tiempo hacia la Alta Edad Media. Con el boom de las universidades, el enfoque empezó a cambiar. Y ahí es donde surgió un nuevo movimiento, la escolástica, que adoptó un método muchísimo más sistemático, más lógico, para explorar las mismas grandes preguntas. Y el protagonista indiscutible de la escolástica es Santo Tomás de Aquino, un verdadero titán del intelecto. Su misión prácticamente fue construir un puente sólido y duradero entre el pensamiento de Aristóteles y la teología cristiana. Su obra monumental, la Suma Teológica, es de verdad uno de los logros más impresionantes en la historia del pensamiento. Aquí, Aquino no solo dice que la fe y la razón son compatibles, intenta demostrarlo, creando un sistema completísimo donde la razón puede servir a la fe, construyéndole, digamos, una base lógica a la teología. Y esto ilustra su método de una forma brillante. Es una de sus famosas 5 vías para probar la existencia de Dios. Fíjense cómo parte de algo súper simple, una observación del mundo, el movimiento, y a través de puros pasos lógicos llega a una conclusión teológica. Esto es la escolástica en acción, usar la razón para explorar los misterios de la fe. Pero ojo, la escolástica no solo se ocupó de Dios. Esta pregunta que vemos aquí desató otro debate que fue fundamental, el problema de los universales. A ver, ¿conceptos como justicia o humanidad son reales por sí mismos, como creían los realistas? ¿O son solo etiquetas que usamos para agrupar cosas? Filósofos como Guillermo de Ockham defendieron esta última idea, el nominalismo,
argumentando que eran solo nombres, lo que fue un desafío a una larguísima tradición y tenía implicaciones profundísimas sobre cómo entendemos la realidad y el lenguaje. Entonces, aquí viene lo bueno. ¿Por qué nos importa hoy todo este debate medieval? Podría parecer algo súper lejano, ¿no? Pero su impacto en nuestra forma de pensar, en nuestras leyes, incluso en nuestras universidades, es inmenso. Esta línea de tiempo lo demuestra. Hay una conexión directa. El método tan riguroso de Aquino sentó las bases para gigantes como Descartes. Su famoso pienso, luego existo no salió de la nada. Se apoya en siglos de una tradición racional que fue perfeccionada justo en la Edad Media. El legado es súper tangible. Ese énfasis en la lógica fue un precursor del método científico. Nuestro sistema legal, por ejemplo, es una mezcla del derecho romano y el derecho canónico, las leyes de la Iglesia, y ambos se sistematizaron en esta época. Y la idea misma de una universidad con sus facultades y sus debates es una invención puramente medieval. Y así pues, vemos que la Edad Media, muy lejos de ser oscura, fue una época de una luz intelectual impresionante, que planteó una pregunta fundamental que sigue resonando hasta hoy. El equilibrio entre la razón y la fe, entre la lógica y la creencia, fue el motor que forjó su mundo. Y la pregunta que nos queda es, ¿de qué manera sigue forjando el nuestro?